esta tarde. Gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar en este lugar donde la iglesia se reúne para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. Y los demás, qué bueno, hermanos, que hicieron el tiempo de estar aquí, mostrando ese gran deseo, hermanos, de estar con la iglesia para seguir estudiando y aprendiendo más de él. Carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vimos del versículo 5 al versículo 7, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal ave recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Estuvimos hablando, hermanos, acerca de la importancia que tiene la sabiduría de nuestro Dios y la manera, hermanos, en cómo usted y yo debemos de pedírsela, con fe. Las pruebas, hermanos, que enfrentamos en esta vida, mucho tiene que ver cómo las manejamos y cómo podemos soportar las pruebas, hermanos, cómo podemos salir adelante, atravesar por el medio de la tormenta, por el medio de la prueba. Y esto es, hermanos, cuando usted y yo tenemos sabiduría, pero sabiduría de Dios. También estuvimos hablando, hermanos, acerca de dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Estuvimos hablando, hermanos, un poco concerniente a las dos sabidurías, y Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, sí lo quisiera leer, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19 al 24, ahí nos va a mostrar las dos sabidurías. Va a hablar un poco acerca de la sabiduría del mundo y un poco acerca de la sabiduría de Dios, y la importancia que es, hermanos, de que nosotros nos estemos guiando por la sabiduría de Dios. Se apagó, ¿verdad? ¿Dejó escuchar? Ahí está. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19 al 24? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, hermano. Pablo está tratando con la iglesia, hermanos, y está lidiando acerca de la sabiduría que hay en el mundo, y la sabiduría que es de nuestro Dios. Pues está escrito, dice el verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí no está, hermanos, la sabiduría que Dios desea, sino está, hermanos, en Jesucristo. Dice el verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y ahí la importancia, hermanos, entonces, de que usted y yo sepamos manejar nuestra vida cristiana con sabiduría de Dios. Y estuvimos hablando, hermanos, concerniente a ello, pero en el verso 7 dice que debemos de pedirle a Dios, hermanos, sin dudar. No debe haber duda, hermanos, en cuanto a la petición que le vamos a hacer acerca de nuestro Dios, porque debe haber
confianza plena en nuestro Dios. El hombre que duda, el hombre, hermanos, que está inconstante, no va a recibir nada del Señor. No piense, dice la Escritura, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo pidamos a Dios con confianza y sin dudar nada. Quisiera ver algunos aspectos, hermanos, de cómo se mira la sabiduría del mundo y cómo se mira la sabiduría de Dios, para ver el contraste que hay entre las dos sabidurías. Primeramente, hermanos, la sabiduría de Dios tiene su origen en Dios, proviene de Dios y está ligada a la fe, la obediencia y el temor a Dios. Ahí está su origen, hermanos. Ahí está el origen de la sabiduría de nuestro Dios. Su enfoque. Esta sabiduría se enfoca y se centra en glorificar a Dios, cumplir sus propósitos y buscar su voluntad. Un hombre que es sabio, hermanos, se enfoca en glorificar a Dios porque es sabio. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cuáles van a ser los resultados de esta sabiduría? Nos lleva a la vida eterna, a la justicia y a tener una relación más cercana con nuestro Dios. Por eso es importante la sabiduría en nuestras vidas, porque ella nos va a ir guiando, hermanos, a toda la verdad y nos va a llevar, hermanos, a la vida eterna. Las características, bueno, es pura, es pacífica, amable, receptiva, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Esta es, hermanos, la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que muestra? Bueno, se enfoca en buscar, hermanos, el conocimiento de Dios a través de su palabra. Ahí, hermanos, esa es la manera en cómo lo va a mostrar. Pide sabiduría por medio de la oración, vive de acuerdo a sus mandamientos. La sabiduría del mundo, su origen, se basa, hermanos, en el razonamiento humano, la experiencia terrenal, y a menudo se enfoca en el éxito personal y en el cumplimiento de deseos propios. Eso es lo que busca la sabiduría del mundo. Nótelo. Usted es testigo de ello. Usted puede ver a personas que se enfocan mucho en ello. ¿Cuál es el enfoque? Busca el reconocimiento, el poder y la satisfacción personal. Eso es lo que le gusta al hombre. Esa es la sabiduría del mundo. Sus resultados puede llevar, hermanos, a la vanidad, el engaño, a la frustración y a la separación de nuestro Dios. De hecho, ya nos mantiene separados. De hecho, las características, hermanos, es terrenal, animal y diabólica. Y ahí mismo Santiago, pero ahora en el capítulo 3 y versículo 15, dice: porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría del mundo, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esas son las características, hermanos, que tiene la sabiduría del mundo. Y su ejemplo es claro, ¿verdad? Busca la riqueza a través de medios deshonestos. Esto, hermanos, no debe ser y no debe estar, mucho menos en la vida de cristianos. Para concluir entonces este asunto, la sabiduría de Dios es un don divino que nos guía a toda la verdad. Por el contrario, la sabiduría del mundo puede ser engañosa y llevarnos, hermanos, a resultados destructivos. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo nos estamos conduciendo, y si estamos manejando nuestra vida sabiamente, que sea con la sabiduría de Dios. Versículos 7, 8 y 9. Santiago capítulo 1, versos 7, 8 y 9. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es triste, hermanos, y lamentable ver a hombres que son inconstantes en todas las cosas que hacen, incluso al tomar decisiones. Y claro que para tomar una decisión, especialmente cuando esta es importante, sí se le debe pensar muy bien, ¿verdad? Y se le debe pensar muy bien, porque la decisión que tomemos, hermanos, hoy tendrá resultados mañana. Habrá consecuencias el día de mañana. Si usted toma una decisión correcta hoy, mañana estará enfrentando una condición o un resultado bueno. Pero si decide mal, mañana tendrá una consecuencia mala y tendrá que enfrentar esa consecuencia. Entonces, hermanos, sí, hay que pensarle muy bien, hay que decidir bien, pero al decidir servir a Dios, ahí no debe haber duda.
porque Dios nunca nos va a defraudar, ahí nunca va a haber una consecuencia mala. Servir a Dios, hermanos, es una decisión que usted y yo no debe haber duda. Y si para ello nosotros le vamos a pedir sabiduría a Dios, vamos a pedírsela con fe, sin dudar nada, porque lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos ayude a manejar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, lo cual Dios, hermano, nos va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces ahí no debe haber duda, ahí no hay que pensarle mucho, ¿me entienden? Ahí sí hay que hacerlo, hermanos, y hacerlo firme, con confianza, porque es algo es algo bueno que se le está pidiendo a Dios. El hombre que es inconstante, de doble ánimo, no va a recibir nada de parte de nuestro Dios. Así que no debe haber duda, hermanos, a pedirle y mucho menos al hacerle una petición. Nuestra confianza en Dios, hermanos, no nos permite tener duda y tampoco le agrada a Dios. Así que el hombre, hermanos, que es de doble ánimo, es inconstante en todos caminos. Esto es, hermanos, por la inseguridad que hay en él, por el miedo a equivocarse. Y muchos tienen miedo a equivocarse. Y es normal, ¿verdad? Todos tienen miedo a equivocarse en tomar una decisión. Pero servir a Dios, hermanos, ahí no hay falla. Como les platicaba con un jovencito la semana pasada y me decía que quería abandonar la iglesia porque la decisión que él había tomado, pues como que no había sido la correcta, ¿verdad? Y no le estaba yendo bien en su vida. Después que hablé con él por un buen rato, se dio cuenta, hermanos, que la vida cristiana así es. Habremos de atravesar por pruebas, por dificultades. Jesucristo mismo nos lo dijo. Entonces, lo que hay que tener es sabiduría. Cómo manejar los problemas, cómo enfrentar la adversidad, cómo atravesar, hermanos, los problemas en esta vida. Esto es, hermanos, lo que a nuestro Dios le agrada. Así que, preocúpese más bien si no está pasando por problemas, si las pruebas no han venido a su vida, porque es la manera en cómo Dios muestra a su Hijo. Es como Dios muestra o prueba al cristiano para ver si verdaderamente está en la fe. Así que cuando usted y yo atravesamos por problemas difíciles, por angustias, por adversidades, quiere decir que vamos por buen camino. Si no ha atravesado por ahí, entonces sí, preocúpese. El cristiano, hermano, siempre va a pasar por problemas difíciles. ¿Sí, hermano? Dice primera de Pedro 4:2, no os sorprendáis la prueba del fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino lo contrario, sino gozados porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y hay muchos textos, hermanos, que la misma Escritura nos enseña a que esto es parte de la vida cristiana. No nos debe tomar por sorpresa, ¿verdad? No hay que sorprendernos de ello. Eso es algo normal, eso es algo puesto por Dios. Así es como Dios prueba al cristiano. Y no lo prueba del establecimiento de la iglesia para acá, lo ha probado siempre desde tiempos bien antiguos. Es su manera, hermanos, de probar nuestra fe. Y lo único que Dios busca, hermanos, es legítimo, que sea verdadero, que sea puro. Busca madurez y lo va a hacer, hermanos, por medio de las pruebas. ¿Sí, hermano? Es necesario que después de muchas tribulaciones, después de tanta tribulación que pasa el cristiano, entremos en el reino de Dios. Es necesario que pase eso. Exacto. Pero que no dejes de ser fiel. Eso lo dijo los Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y esto es, hermanos, algo que usted y yo debemos tener bien firme, bien claro y que no nos debe sorprender. Y tomar con calma, con sabiduría, poder atravesar, poder pasar, hermanos, esa prueba, esa angustia o lo que estemos pasando. Así que, al tener usted y yo, hermanos, la sabiduría de nuestro Dios, entonces ponemos todo en las manos de nuestro Dios. Es más fácil tomar decisiones por la confianza que hay en nosotros, hermanos, y la cual le depositamos en nuestro Dios. Verso 9 y verso 10. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago, hermanos, aquí nos habla acerca de dos condiciones, una humilde y la otra que muestra a un rico. Esto, hermanos, hace un contraste entre uno y otro,
Y dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cómo puede ser eso, verdad? El que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dios desea ese tipo de humildad, ¿verdad?, en el cristiano. Y esto, hermanos, cuando los hermanos leyeron la carta, dio mucho ánimo a aquellos que sufrían, a aquellos hermanos que estaban pasando por problemas difíciles. Dio mucho ánimo, hermanos. Santiago está escribiendo por la situación, hermanos, que la iglesia está atravesando. Recuerde que ellos están siendo perseguidos, están siendo esparcidos por muchos lugares, por muchas partes, y en el camino, hermanos, están pasando por problemas difíciles, bien difíciles. Yo no sé si había este tipo de problemas, posiblemente sí, pero va a mostrar cómo el cristiano que es humilde se debe de gloriar en su exaltación, porque Dios exalta, hermanos, a aquel que se humilla delante de su presencia, pero humilla a aquel que se enaltece. Entonces, hermanos, aquí va a mencionar a un rico y a un pobre. Posiblemente la iglesia, por lo que está pasando, está atravesando por problemas económicos. Posiblemente no tienen los medios para ir caminando fielmente y sin ningún problema. Y posiblemente a través de esa pobreza se desanimaban. Pero Santiago les invita a ver con ojos espirituales que la grandeza no está en el poder económico, no está en la riqueza. La confianza no debe estar ahí. La felicidad no está en la riqueza. Por eso dice el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Ahora, cuando un cristiano es humilde, hablando económicamente, ¿cómo podemos sentirnos ricos delante de Dios? ¿Cómo nos podemos gloriar? ¿Cómo hacerle para sentirme que soy el más rico del mundo, porque soy el Hijo de Dios? ¿Cómo hacerle? ¿O cómo le vamos a hacer, hermanos, para poder mostrar esa actitud ante los demás? Cuando estoy pasando por un problema serio en mi casa, estoy a punto de perder mi casa, por ejemplo, o ya va a venir la tienda del dealer porque levantar mi camioneta, y yo estoy bien feliz con la iglesia, como si no pasara nada. ¿Cómo hacerle, verdad? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Seguir confiando en Dios. Y por mucha humildad, hermanos, por mucha escasez que haya en nuestras vidas, recuerde que delante de Dios somos ricos. Eso es lo que debe haber en nuestra mente. ¿En dónde tenemos la riqueza? En el cielo. ¿Dónde más? En sus promesas, en nuestra salvación, en su palabra, en los tesoros espirituales. Mire, había una iglesia en Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. ¿Cómo se sentía esta iglesia? La Odisea. ¿Cómo se sentía y cómo la miraba Dios, hermanos? Por eso les digo, la importancia de ser humildes delante de Dios y no ser altivos, prepotentes, arrogantes. Ahorita vamos a hablar de ello. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias, hermano. Porque tú dices, yo soy rico. Mira lo que está aquí, lo que está reprendiendo el Señor Jesucristo, hermanos. Tú dices, le está hablando a la iglesia de Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire cómo lo vemos nosotros, o aquellos que tienen dinero, ¿verdad? Yo no tengo. Mire cómo lo mira. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo ve Cristo, hermanos. Al cristiano que es rico, pero que es arrogante. Así lo ve. Por tanto, mira el consejo que le da a ese cristiano rico. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjese bien. Para que seas rico, ahora sí, no como tú crees, no como estás pensando, no en la confianza en la que estás poniendo, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No? Porque a veces la riqueza nos ciega, ¿verdad? Nos ciega y no nos permite ver la realidad de las cosas. ¿Sí? Lamentablemente, esa es la mirada en el mundo, ponen su mirada en las riquezas terrenales. Y nosotros como cristianos, nuestra mirada está en los cielos. Nuestra mirada está en los cielos y nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos. Sí, no estamos hablando que las riquezas sean malas, pero mientras que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, nosotros somos más ricos como no lo podemos imaginar. En Lucas capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones y minas hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿En dónde tenemos que hacer el tesoro entonces? Ahora déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿La riqueza es mala? No. ¿Es buena? No confianza. Exacto. Miren, la riqueza no es mala. Y Dios quiera que seamos todos ricos aquí. Dios quiera. El problema está en que no pongamos nuestra confianza en ellas. Son inciertas. El rico, dice Santiago, vamos a regresar a Santiago. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? ¿O no, Orlando? Sí, el pasaje del rico y Lázaro, ¿verdad? Es un pasaje bien fuerte. Ahí está una, ¿verdad? Hermano, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está, ese es el amor, ¿verdad? De todos los males. Ahí está la raíz. Hermano. Hermano, ¿me permite leer el Salmo 73, todo el capítulo completo? ¿Todo completo? ¿Cuántos versículos son? Sí, No van a tener 150. Es muy interesante. Dele, hermano. En este ejercicio de cómo está, dijo: ¿por qué los ricos hablan con altanería? Se mojan teniendo tanta riqueza. No comprendí yo el final de sus caminos, hasta que entré en tu santuario y vi cuál era el final de ellos. Dice, en el capítulo 23, dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es 10 para siempre. No se rían, hermanos. No se rían con lo que Dios les dijo en este capítulo. No estamos riendo de eso, Es muy hermano. importante lo que dice este versículo. Exacto.
Es lo que estamos hablando cotidiano. Todos los días vemos esto en la vida. Es muy importante porque a veces tener un peso de más, nos olvidamos de Dios. De lo más importante. Nos olvidamos Descuidamos, de a Dios. veces descuidamos lo más importante, ¿no? Este capítulo es muy importante en nuestra vida. Exacto. Por algo se escribió. Toda la escritura, dice Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, es inspirada por Dios y de ahí aprendemos. Toda. Podemos hablar de Salomón, hermano. Salomón fue uno de los hombres más ricos en esa tierra. Salomón nos puede enseñar, si alguien se cree rico, pues yo creo que Salomón todavía nos va a llevar mucho de ventaja. Y Salomón dice, yo no negué nada a mis ojos de lo que deseaban. ¿Se imagina lo que está diciendo? Gracias, hermano. Tuvo 1000 mujeres. Yo no puedo mantener una. Imagínese ese hombre con 1000. Los hijos que tuvo. Le dio gusto a la carne. Gozó de todo. Gocé, dijo, de todo. ¿Y saben qué? Por experiencia les puedo decir, lo que verdaderamente importa, teme a Dios y guarda su mandamientos. Lo demás es vanidad. Es vanidad. Por muy bonita que esté tu camioneta y por muy cara, a rato va a estar ahí apachurrada en el yo. Es vanidad. Por muy bonito que esté el celular, a rato no va a valer nada porque ahí viene ya el nuevo, el 26. Ahí viene ya el iPhone 26. Es vanidad. Es vanidad. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Mateo 6:33, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las cosas, ¿verdad? Vendrá por añadidura. O sea, Dice Santiago, hermanos, capítulo, ya se terminó el tiempo. Dice Santiago, capítulo 1, verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, Igual. ¿me permite? A ver, hermano. Algo parecido a eso que está usted diciendo. Aquí está en Primera de Pedro, es 1:24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Verdad? Es algo parecido a lo que usted dice, que la hierba se seque todo. ¿Qué está diciendo Santiago, hermanos, aquí entonces? Con esto de la hierba y... ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo, hermanos, es que la riqueza es incierta, es temporal, no son eternas. Si usted piensa que tiene un dinerito guardadito y que le va a dar toda la vida, no se confíe en eso. Mañana no va a tener nada. Mañana no va a tener nada. O sea, no se ponga, no tenga su confianza ahí. Y tampoco la base, hermanos, para la felicidad. Por la razón de que es temporal. hay que recordar que dice Job que nada has traído a este mundo, así que nada podrás sacar. Sin duda nada vamos a No te sacar. afanes en hacer riquezas terrenales. Mire, Moisés, hermanos. Moisés tiene mucho que enseñarnos. Ya vamos a leer este último texto. Ya nuestro hermano ya está listo con el canto. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense, hermanos, rehusó llamarse, se crió en el palacio, se crió al lado del Faraón, era hijo de la hija del Faraón. ¿Qué le faltaba a Moisés? Nada. Mejor ropa, mejor comida, mejor escuela, mejor todo. Ese sí tenía de todo. Todo. Me imagino yo, conociendo a los egipcios, forrado de oro también. Con un poder tremendo y un respeto tremendo hacia ellos. Tremendo. Era el hijo de la hija del Faraón. Rehusó llamarse su hijo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Son temporales, hermanos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren dónde tenía puesta la mirada Moisés, hermano. Y menospreció los tesoros de los egipcios, su poder, el ser parte de la familia de Dios. Pero ¿sabe qué tuvo mucho que ver? ¿Qué tuvo mucho que ver para que Moisés decidiera elegir ser maltratado con el pueblo de Dios? La fe que tenía en Dios. La fe. Por la fe comienza, ¿verdad? Diciendo, ¿qué más? Bueno, ¿quién le enseñó esa fe? Su madre. Su mamá, hermanos, tuvo mucho que ver con inculcarle que servimos a un Dios vivo y verdadero. No dueño de los egipcios, del tesoro de los egipcios, sino de todo el universo. De todo. Dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Pablo, un hombre también poderoso, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de ello, hermanos, pero el tiempo ya se terminó. Vamos a terminar el estudio. El próximo miércoles, si Dios permite, continuaremos explicando cómo la flor, hermanos, cuando abres una flor muy hermosa, muy bonita, pero es temporal también, ¿verdad? Sale el sol, se marchita, se cae y se seca y perece su hermosa apariencia. La riqueza la tenemos ahorita. Disfrútela si la tiene, porque mañana no sabemos, hermanos, si la va a tener. Ahí no está, la riqueza está en Cristo. Y en ella verdaderamente debemos perseverar. Cuidarla, hermanos. Los tesoros que usted y yo tenemos son espirituales. Están en el cielo. Y de allá esperamos, hermanos, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner